facilitar un diálogo como este, que espero ese carácter pueda tener en algún momento esta intervención, ¿verdad? Pero hemos tratado de sistematizar un poco de historia y sobre todo considerando que tal vez la fina invitación de Arán, del licenciado Maynor Berganza, a mi persona, haya sido por el involucramiento que tenemos en la perspectiva de reforma electoral que el país tiene. Es un tema sumamente importante en el que hemos estado vinculados los últimos 2 años y no soy el único, así que espero también que haya aquí apoyo de los compañeros para que sea ese uno de los especiales aportes que en realidad pueda dar, ¿verdad? O sea, cómo está el proceso de reforma electoral en curso, ¿verdad? Yo creo que es decisivo los próximos días y los próximos meses para que pueda tener viabilidad la reforma electoral, o simplemente la resignemos al próximo periodo, al próximo proceso electoral 2020 casi, lo cual sería de verdad perder una oportunidad valiosa y una necesidad que tiene la democracia guatemalteca de perfeccionarse. Y aquí compartiendo la inquietud de la mayoría de quienes han intervenido en términos de ser deseable que en el país las cosas avancen, yo diría que en el tema electoral y especialmente durante los últimos 60 años es indudable que eso ha sucedido, y es especialmente si uno recoge la experiencia de las últimas 3 décadas digamos, de la transición democrática hasta acá. Seguramente hay limitaciones y hay problemas, y seguramente la norma electoral a veces encuentra sus problemas en la aplicación práctica y en la realidad. Pero, digamos, tomando como antecedente lo que sucedió en la Revolución de 1944, el proceso constituyente y las reformas impulsadas en 1945, yo diría que sí podemos hacer un registro de que la institucionalidad y por supuesto la legislación, pero también algunas prácticas y algunas costumbres democráticas las podemos registrar precisamente como eso, como un avance del país. En la Constitución de 1945 y en la ley electoral que acompañó esa Asamblea Nacional Constituyente, se estableció por primera vez el sufragio obligatorio para los hombres alfabetos, obligatorio y secreto, digamos, para los hombres alfabetos, obligatorio y público para el hombre analfabeto, y con la limitación de que solo podía votar por la elección de alcaldes, ¿verdad?, de autoridades municipales, y un hito para las compañeras que son feministas, seguramente tienen registrado el dato, ¿verdad? Se concedió por primera vez la ciudadanía para la mujer alfabeta, y para profundizar, digamos, en esta situación, hay datos que ese debate en la Asamblea Nacional Constituyente en 1945, incluso de quienes han sido tal vez más aliados o más sensibles a los derechos equitativos entre hombres y mujeres, quien, digamos, representó a los asambleístas que más representaban la corriente comunista de 1945, lo objetaban pensando en que el voto de la mujer iba a ser manipulado. No crean que por su esposo o por otras cosas, sino por el clero, ¿verdad? El argumento, digamos, la última resistencia que dieron los comunistas
a conceder el voto a la mujer alfabeta era, según ellos, el riesgo de que el clero, la iglesia, era quien iba a disponer, digamos, de ese caudal electoral. Es uno de los elementos, ¿verdad? Y no digamos la idea de quienes pensaban, y esas ideas a veces permanecen en la sociedad, ¿verdad? Un poco latente, pero de repente resurgen también la idea de la mujer de la casa, ¿verdad? Que la mujer no estaba preparada y que no debía ocuparse de asuntos públicos, incluso para negar el derecho al voto, pero es un hito pues de 1945, a pesar de ese debate, que se reconoce por primera vez el derecho de voto a la mujer. También se reconoce el derecho a organizar partidos políticos y por supuesto toda la legislación para su registro. Se estableció la representación de minorías en la elección de los cuerpos colegiados, ¿verdad? Que son a nivel del municipio las corporaciones municipales y por supuesto el Congreso de la República en el nivel nacional. Es importante, y tomé dentro de los datos este registro, porque la representación proporcional de minorías entonces no es un elemento de la ley electoral actual, es permanente, ¿verdad? Permanece tanto en la Constitución y leyes electorales del 45, del 56, del 65 y también del año 82. Es una constante pues en la institucionalidad de las leyes electorales en el país, de las constituciones, y es precisamente uno de los temas que estaba incluido en la reforma, en la propuesta de reforma política, de las reformas constitucionales que impulsó en un primer momento el año pasado el presidente Pérez Molina, con la propuesta de 60 distritos, me parece, binominales, ¿verdad? Lo cual niega cualquier posibilidad de esta representación proporcional de minorías. O sea, esa sí era una propuesta que iba en un sentido diferente a lo que ha sido la tradición y la cultura, y que de alguna manera ha representado en nuestra democracia, en proceso de consolidación, la permanencia de todas las corrientes políticas, aún minoritarias. Y en el 45 también se crearon la Junta Nacional Electoral y un registro cívico. La historia de nuestro país, ¿verdad? A los 10 años de la Revolución del 44 se da en el 54 el proceso de contrarrevolución, y para efectos, digamos, de los derechos electorales, de la ley electoral, es interesante registrar que se mantiene el reconocimiento de la ciudadanía a la mujer alfabeta, se reconoce el carácter de los partidos políticos como instituciones de derechos públicos, pero nace también una veta en el sistema político guatemalteco, y es la proscripción, ¿verdad? La prohibición de que se formaran partidos políticos con un pensamiento comunista o totalitario. Lo decía así expresamente tanto la Constitución del 56 como la del 75. Interesante este registro también, porque voy a recordarles que en el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, tal vez si algún motivo se reconoce como una de las causas fundamentales del conflicto armado interno, fue precisamente el cierre de los espacios políticos. Y era muy evidente que era el cierre, digamos, a una de las opciones de las formas de pensamiento, ¿verdad?, que habían cobrado, digamos, beligerancia, por decirlo así, o
después del final de la Segunda Guerra Mundial. Ese es seguramente un momento que explica por qué, entre otras cosas, ¿verdad?, de los problemas sociales, etcétera, pero de las razones que dieron origen a un conflicto armado interno, por lo menos de las que legitiman de alguna manera que cierto grupo de personas, por su forma de pensamiento, fueron marginadas de las opciones de lucha política. En el 56 también se reconoce la exclusividad de los partidos políticos para la postulación de candidatos, tanto de presidente, vicepresidente y diputados. Se establece el sufragio efectivo obligatorio para los alfabetos y optativo para los analfabetos. Se continúa, digamos, con la tradición de considerar la representación proporcional de minorías, ya como había sucedido en el 45, y me detengo una vez más en este tema para explicar, ¿verdad?, por si hubiese duda, que este principio lo que permite es que aún es un sistema organizado para que aún los que obtienen, digamos, una votación minoritaria tengan un mecanismo de cómo estar representados en un Congreso de la República o en una corporación municipal, en un consejo municipal. Y también se creó un tribunal electoral autónomo. A continuación es el texto este es de la Constitución del 56, pero también casi con el mismo texto formó parte de la Constitución del 65 y por supuesto de la ley electoral y por supuesto del Código Penal. Yo no recuerdo, pero creo que en el Código Penal, y aquí tal vez la compañera fiscal nos va a recordar o por lo menos ayudar para la próxima sesión, creo que del Código Penal no ha sido derogado expresamente el artículo donde ya se penaliza entonces las organizaciones de tendencia comunista, marxista o totalitarias, decía la Constitución, decía la ley electoral, y conteste con eso, el Código Penal lo castigaba, ¿verdad? Le daba una pena privativa de libertad, etc. Entonces, se reconocía la libertad de organización de los partidos políticos, pero expresamente queda prohibida la organización o funcionamiento de todas aquellas entidades que propugnen la ideología comunista o cualquier otro sistema totalitario, ¿verdad? Y si este texto era poco, mucho peor fue la interpretación que le dieron después, ¿verdad? Imagínense, en la ideología comunista después fueron absorbidos, digamos, ya en el conflicto armado interno, incluso los demócratas cristianos, ¿verdad? El pensamiento social cristiano es más bien un pensamiento en el mapa político, por lo menos en la doctrina, casi de derecha, ¿verdad? Es un pensamiento liberal, pero en la práctica aquí, comunistas fueron cualquier enemigo del régimen, ¿verdad? Aunque no fuera estrictamente un pensamiento o una organización comunista. Pero les decía, ese texto del 56 se calcó nuevamente en la Constitución del 65. Pero las cosas de todos modos algún progreso tienen, ¿verdad? Y en la Constitución de 1965 se dio un paso positivo otorgando la ciudadanía a todos, hombres y mujeres mayores de 18 años, ¿verdad? Ya no hubo esa separación estamentaria, ¿verdad?, entre alfabetos y analfabetas, o entre hombres y mujeres y sus dos posibles combinaciones, ¿verdad?, a efecto de emitir el voto.
importante, ¿verdad?, este paso en 1965. Se estableció el sufragio universal y secreto obligatorio, bueno, aquí sí, ¿verdad?, obligatorio para los alfabetos y optativo para los analfabetos. Se reconoció siempre la representación de minorías, o sea, es parte consistente pues del sistema electoral guatemalteco. Se dio el reconocimiento de partidos políticos, excluyendo siempre a los de tendencia comunista o todo lo que se le pareciera, en la ley electoral también, en el Código Penal por supuesto. Estableció un mínimo de 50,000 afiliados para la inscripción de partidos políticos. Este dato también es interesante, ¿verdad?, porque en 1965, 50,000 afiliados para la inscripción de un partido político sí es, digamos, un chorro bastante cerrado, ¿verdad?, para que pase el agua. Ahora, ustedes, especialmente los fiscales de partidos políticos, me corregirán, creo que la cantidad de afiliados anda por 23,000, casi 24,000. Y si la reforma electoral pasara como está, ¿verdad?, que llegaría creo que como a 33,000, ¿verdad? Entonces imagínense qué representaba en 1965 50,000 firmas, ¿verdad? Casi un esfuerzo bastante grande, y 20% de analfabetos, de alfabetos, perdón, que creo que en el 65 era también un requisito que tenía su dedicatoria en sí mismo, ¿verdad?, tomando en cuenta que afortunadamente también hemos ido abatiendo ese índice de analfabetismo, ¿verdad? También se creó una nueva institución, un registro y un consejo electoral. Me detengo también para comentar, ¿verdad?, ese registro electoral fue el que subsistió hasta la década, al principio de la década del 80, con un director nombrado directamente por el organismo ejecutivo, por el presidente de la República. Incluso el periodo era el periodo paralelo al periodo presidencial, ¿verdad?, y un consejo electoral dominado prácticamente por el partido oficial, ¿verdad? No recuerdo todos los detalles, pero lo integraban los partidos que hubiesen obtenido más del 15% de la votación, ¿verdad?, el que ganó, y tal vez otro partido, ¿verdad? Otros representantes nombrados por el Congreso de la República, dominado por el partido oficial, ¿verdad? De manera que eran órganos electorales totalmente bajo el control, bajo la absoluta autoridad prácticamente del gobierno de turno. Y llegamos entonces a la transición de 1983, pero antes de registrar algunos de los datos, hemos tenido la oportunidad, por razones de trabajo, precisamente de estas actividades alrededor de la reforma electoral, de conocer realmente las motivaciones y el ambiente de cómo se aprobó la ley electoral y de partidos políticos en la Asamblea Nacional Constituyente. Y lo primero que a mí me gustaría compartir es la mutua desconfianza que había entre el gobierno de facto, ¿verdad?, que había impulsado el proceso de reforma, y los constituyentes fueran de las tres corrientes, digamos, que dominaron mayoritariamente.